Soy Julian, de 32 años. Ahora mismo, estoy sentado en una pesada mesa de comedor de caoba, mientras mi propio padre cierra las puertas dobles desde adentro. Observo en completo silencio cómo saca la pesada llave de latón del cerrojo, sosteniéndola en alto por solo un segundo, para que yo la vea, antes de guardarla en el bolsillo interior de su chaqueta de traje a medida. Se da la vuelta, regresa a su asiento con los pasos lentos y medidos de un hombre que cree tener el control absoluto del universo, y casualmente desliza un cuchillo de carne serrado por el mantel de lino blanco. Lo empuja hasta que la punta afilada y brillante apunta directamente a mi pecho, deteniéndose a solo unos centímetros de mi camisa a medida. Transfiere el dinero, Julian susurra. Su voz está completamente desprovista de cualquier calidez paternal, de cualquier vacilación o de cualquier remordimiento. O veremos cuánto valoras realmente tu vida hoy. No saldrás de esta habitación hasta que esa cuenta esté vacía. No grito. No ruego por mi vida. Ni siquiera empujo mi silla hacia atrás para crear distancia entre la arma y yo. Simplemente me siento allí, en la tenue y opresiva luz del candelabro del comedor, y observo a mi hermano menor, Dominique, encorvado sobre mi portátil abierto. Dominique es un desastre absoluto. Sus ojos están completamente maniáticos, moviéndose de un lado a otro de la pantalla como un animal acorralado. Su rostro está pálido, cubierto por una capa grasosa de sudor, mientras se prepara para vaciar $3.800.000 de mi cuenta de herencia. Mi madre, Silvia, está de pie justo detrás de él, proyectando una larga sombra sobre la mesa. Agarra el borde de la mesa de comedor con tanta fuerza que sus nudillos se han vuelto blancos como el hueso. Está temblando, prácticamente vibrando con la desesperada anticipación de volver a ser rica, de salvar a su preciado niño de oro de las consecuencias de sus propias desastrosas decisiones de vida. En este preciso momento, mi familia está cometiendo voluntariamente un robo a mano armada, extorsión y secuestro contra su propia sangre. Creen que me tienen acorralado. Creen que me están despojando de todo, mientras me obligan a sentarme allí y ver cómo mi futuro desaparece en sus manos codiciosas e ingratas. Pero hay un detalle fatal y masivo que no saben: esa tecla Enter, sobre la que Dominique actualmente mantiene su dedo tembloroso, no está vinculada a ningún banco offshore o fideicomiso nacional. Es un honeypot digital. Es un botón de pánico silencioso, altamente clasificado, cableado directamente a la División de Crímenes Cibernéticos de la Policía Estatal. Y en este mismo momento, cada pulsación de tecla, cada amenaza pronunciada, cada gramo de su codicia tóxica y la transmisión de vídeo en vivo de mi padre sosteniendo un arma cerca de mi pecho, está siendo capturada, empaquetada y transmitida a las autoridades federales en tiempo real. Antes de que te cuente exactamente cómo mis propios padres terminaron amenazando mi vida por dinero, por favor, hazme un favor. Dale a me gusta si crees que el karma siempre llega a cobrar, y deja un comentario haciéndome saber desde dónde estás viendo hoy. Tu apoyo significa el mundo para mí y ayuda a que estas historias lleguen a otros que podrían necesitar escucharlas. Ahora, rebobinemos a donde realmente comenzó esta pesadilla, 48 horas antes de que mi padre me apuntara con un arma en la misma casa en la que crecí. El único peligro que enfrentaba era una taza de café negro tibio. Estaba de pie en la cocina de mi ático en el centro de Boston. Era un hermoso viernes por la mañana. El espacio a mi alrededor representaba absolutamente todo lo que no fue mi hogar de la infancia. Mi apartamento era tranquilo. Estaba completamente pagado. Y lo más importante, era completamente seguro. El sol de la mañana se reflejaba brillantemente en las encimeras de cuarzo que había comprado con mi propio salario ganado con tanto esfuerzo. No dependía de limosnas. Construí mi carrera desde cero como contable forense. Pasaba mis agotadoras semanas laborales de 50 horas rastreando activos ocultos, desentrañando fraudes corporativos masivos y construyendo casos financieros herméticos para acusaciones federales. Sé cómo detectar una mentira oculta en una hoja de cálculo. Y ciertamente sé cómo detectar una estafa a kilómetros de distancia. Mi vida era tranquila. Había pasado años cortando meticulosamente los lazos tóxicos que me unían a mi familia. Había construido una fortaleza de estabilidad. Estaba inmerso en la revisión de un complejo expediente sobre una sociedad fantasma en las Islas Caimán, rastreando una serie de transferencias bancarias que no tenían absolutamente ningún sentido, cuando mi teléfono vibró violentamente contra la isla de mármol. Miré hacia abajo,
esperando una actualización rutinaria de un cliente corporativo. En cambio, la pantalla se iluminó con un solo nombre que me heló la sangre: Silvia. Me quedé mirando la pantalla brillante. No habíamos cruzado una sola palabra en 6 meses completos. La última vez que interactuamos fue una humillante discusión a gritos en el elegante vestíbulo de cristal de mi edificio de oficinas. Me había negado firmemente a avalar un préstamo masivo de alto interés para mantener a flote la empresa de bienes raíces comerciales en quiebra de mi padre. Él había gestionado mal sus fondos durante décadas, despilfarrado el dinero de sus clientes en inversiones terribles, y esperaba que yo usara mi impecable historial crediticio para rescatarlo de su propia incompetencia. Cuando lo miré a los ojos y dije que no, Silvia me había llamado parásito desagradecido frente a mis colegas y juró que nunca volvería a hablarme. Me dijo que estaba muerto para ella. Mi pulgar se cernió sobre el botón rojo de rechazar. Cada pizca de lógica y autoconservación en mi cerebro me gritaba que lo dejara ir directamente al buzón de voz. Sabía exactamente cómo se jugaba este retorcido juego. Pero la experiencia me decía algo completamente diferente. Si mi madre me estaba llamando a las 8 de la mañana de un viernes, después de medio año de amargo y terco silencio, quería algo sustancial. Necesitaba un salvavidas. Y Silvia era el tipo de mujer que golpearía implacablemente tu puerta, llamaría a tu lugar de trabajo y acosaría a tus vecinos hasta obtener exactamente lo que quería. Respiré hondo, preparándome para la inevitable ola de manipulación emocional, y deslicé el botón verde para contestar. ¿Qué quieres, Silvia?, respondí, saltándome las formalidades y manteniendo mi voz tan plana e inflexible como el hormigón. Julian, cariño, respiró en el auricular. Su tono goteaba esa dulzura ensayada y sin aliento que solía reservar para las esposas adineradas en sus reuniones semanales del club de campo, o para los miembros de la junta de sus galas de caridad falsas. ¿Es esa una forma de contestarle a tu madre? Tu padre y yo hemos estado increíblemente preocupados por ti. Estoy perfectamente bien. Estoy en el trabajo revisando archivos. ¿Qué quieres?, pregunté, negándome a cederle un centímetro de terreno emocional. Pude escuchar el tenue sonido de música clásica de fondo en su llamada. Un patético intento de establecer una escena tranquila y sofisticada. Queremos ver a nuestro hijo, dijo, bajando el tono a un susurro teatral y lastimero que parecía sacado de una telenovela barata. Hemos estado pensando mucho en la abuela Beatriz últimamente. Ha pasado exactamente un año desde el funeral, Julian. Tu padre y yo nos dimos cuenta de que nunca tuvimos una cena familiar adecuada para honrar su memoria. Queremos que vengas a casa este viernes por la noche. Solo nosotros, solo la familia. Me apoyé en la encimera de la cocina, mi mente cambiando inmediatamente al modo de auditor completo. Analicé su tono de la misma manera exacta en que analizaba una declaración de impuestos fraudulenta o una firma falsificada. El tono de su voz era ligeramente demasiado alto. El ritmo de sus palabras era apresurado, careciendo de las pausas naturales y pesadas del dolor genuino. Estaba mintiendo descaradamente. Mis padres no hacían cenas conmemorativas sentimentales. Hacían un duelo ruidoso y performativo cuando había una audiencia de amigos ricos para ofrecerles simpatía, y hacían extorsiones agresivas y despiadadas cuando las puertas estaban cerradas. Además, odiaban absolutamente a la abuela Beatriz. Era la única persona en la familia que veía a través de su fachada pulcra, razón por la cual los pasó por alto por completo en su testamento. Tengo planes este fin de semana, mentí con suavidad, tanteando el terreno para ver cuán desesperada estaba realmente. Por favor, Julian interrumpió, abandonando la actuación cortés. Una genuina filtración de cruda y fea desesperación finalmente rompió su pulido barniz. Dominique va a estar allí. Está pasando por un momento realmente difícil en este momento. Está luchando con sus negocios. Necesita a su hermano mayor para que lo guíe. Todos necesitamos sanar como familia. Estoy haciendo tu asado favorito. Por favor, solo ven a casa. Por una fracción de segundo, un viejo y patético instinto se encendió en lo profundo de mi pecho. Era la esperanza irracional y enterrada de un niño desatendido, preguntándose si tal vez, solo tal vez, su familia realmente lo extrañaba. Pero el lado adulto y racional de mi cerebro lo detuvo al instante. Sabía exactamente quiénes eran.
Todavía me veían como el adolescente tranquilo y obediente que saltaría a través de aros en llamas por una pizca de su afecto. No tenían idea de en quién me había convertido. No conocían al hombre que estaba en este ático. Y Silvia, agregué, manteniendo mi voz peligrosamente casual mientras ponía el anzuelo. Asegúrate de que papá traiga ese pequeño llavero azul del banco. Mencionó haber encontrado algunos bonos de ahorro viejos de la abuela en el ático hace un tiempo. Como soy el único albacea del patrimonio, podríamos necesitar su portal de acceso para cobrarlos y distribuir los fondos. La trampa se cerró de inmediato. Prácticamente pude escuchar cómo se le aceleraba el corazón a través del teléfono. Su respiración se entrecortó. No había bonos de ahorro en el ático. Lo sabía con certeza porque había auditado todo el patrimonio de la abuela Beatriz hasta el último sello de correos antes de que ella falleciera. Cada centavo, cada pieza de joyería, cada activo estaba guardado de forma segura en un fideicomiso ciego que yo controlaba por completo. No querían honrar a mi abuela. Querían la llave digital de los $3.800.000 que había en esa cuenta fiduciaria. Me estaban invitando a su casa para robarme. Julian, ¿sigues ahí?, preguntó, con la voz de repente tensa por una emoción codiciosa apenas contenida. Miré mi reflejo en el cristal oscuro del microondas. Mis ojos eran fríos, calculadores y muertos para ella. Si simplemente decía que no y bloqueaba su número, encontrarían otra manera. Aparecerían en mi oficina corporativa y armarían un gran escándalo en el vestíbulo. Contratarían abogados turbios para enredarme en demandas frívolas en el Tribunal de Sucesiones, arrastrando mi nombre por el barro en interminables batallas por la herencia, al estilo de la custodia. La única forma de detener a un parásito es dejar que piense que ha encontrado una vena y luego envenenar el suministro de sangre. Estoy aquí, dije, con la voz firme y completamente complaciente. Estaré allí, mamá, el viernes por la noche. Bien, exhaló ruidosamente, una enorme ola de alivio inundando la línea. Trae tu portátil para que podamos ocuparnos de esos bonos. No llegues tarde. Colgó sin decir adiós, sin decir que me quería. Dejé el teléfono sobre la encimera. No sentí miedo. Sentí la absoluta claridad helada de un cazador que acaba de ver a un lobo pisar voluntariamente una trampa oculta. Mientras caminaba hacia la sala de estar para abrir mi portátil y comenzar a escribir una nueva cadena de código, mi mente me arrastró involuntariamente hacia atrás en el tiempo. El brillante resplandor azul de mi monitor se volvió borroso de repente, transformándose violentamente en las luces azules y rojas intermitentes de un coche de policía, que se abría paso entre la lluvia torrencial y helada. Tenía 17 años otra vez. El fuerte olor metálico a asfalto mojado, caucho quemado y airbags desplegados llenó mis pulmones, asfixiándome. El preciado Porsche 911 de mi padre estaba apretado contra un grueso roble, a aproximadamente 1 milla de nuestra casa suburbana. Todo el frontal del costoso coche deportivo estaba completamente arrugado, como una lata de refresco descartada. Dominique estaba sentado en el asiento del conductor. Sollozaba histéricamente, con un feo corte sangrante en la mejilla. Apestaba a vodka barato, cerveza rancia y vómito. Yo estaba sentado en el asiento del pasajero, con la cabeza palpitando por el golpe contra la ventanilla lateral durante el impacto. Ni siquiera había estado en el coche cuando se estrelló. Estaba sentado en mi escritorio, en mi dormitorio, estudiando sin parar para mis exámenes finales, desesperado por mantener mis notas lo suficientemente altas como para escapar de esa casa, cuando Dominique me llamó. Balbuceaba las palabras, llorando, rogando ayuda porque había chocado contra un árbol. Corrí 1 milla entera bajo la lluvia helada, en pijama, para llegar a él, aterrorizado de que se estuviera desangrando. Pero mi padre llegó segundos antes que la unidad de patrulla de la policía local. Víctor no preguntó si estábamos heridos. No revisó mi herida sangrante en la cabeza. No llamó a una ambulancia. Se quedó mirando a Dominique, su niño de oro, borracho y aterrorizado. Y luego me miró a mí, completamente sobrio y temblando en el asiento del pasajero. Muévete, ordenó mi padre, con su voz cortando la fuerte lluvia como un látigo de acero. ¿Qué? Pregunté, aturdido y confundido, con los oídos zumbándome por el accidente del que ni siquiera había sido parte. Cambia de asiento con tu hermano ahora mismo.
Antes de que pudiera procesar la magnitud de lo que me estaba pidiendo, mi padre abrió mi puerta de golpe. Me desabrochó el cinturón de seguridad, me agarró bruscamente por el cuello de mi camisa mojada y me arrastró físicamente sobre la consola central, lanzándome violentamente al asiento del conductor. El volante se clavó en mis costillas. Dominique se escabulló al asiento del pasajero como una rata asustada, llorando entre sus manos. Mi madre llegó en su lujosa camioneta SUV momentos después. Caminó hacia mi ventanilla rota. No gritó. No entró en pánico. Esa fue siempre la parte más aterradora de Silvia. Me habló en un susurro suave y tranquilizador, pasando la mano por el cristal roto para limpiar la lluvia fría de mi frente. Julian, cariño, dijo, mirándome profundamente a los ojos asustados con una calma horrible. Dominique tiene su viaje de exploración de fútbol universitario el próximo mes. ¿Sabes lo importante que es para su futuro? Un DUI arruinará completamente su vida. Destruirá sus posibilidades. Eres fuerte. Eres inteligente. Puedes manejar un expediente juvenil. Se sellará cuando cumplas 18 años de todos modos. Haz esto por tu hermano. Es solo un pequeño sacrificio por la familia. Lo normalizaron por completo. Hicieron que destruir mi historial criminal impecable sonara como una simple tarea doméstica. Un acto básico de deber fraternal, como cortar el césped. Si decía que no, era yo el egoísta. Era yo el villano que intentaba arruinar el brillante futuro de Dominique por pura envidia. Así que, cuando el oficial de policía golpeó el cristal con su pesada linterna, me quedé sentado en absoluto silencio. Hice la prueba de alcoholemia, que obviamente registró el alcohol que Dominique había derramado por toda la cabina. Acepté las esposas de acero frío en mis muñecas. Acepté la culpa por el problema de carácter y la mancha legal en mi expediente permanente. Perdí mi beca académica completa para una universidad de primer nivel. El fondo universitario que me habían prometido fue completamente agotado para contratar a un abogado por las consecuencias del seguro y, finalmente, se usó para comprarle a Dominique un coche nuevo después de que destrozara el Porsche. Pasé mis primeros 2 años de adultez fregando suelos grasientos en una cafetería local y trabajando agotadores turnos de noche en un almacén, solo para pagarme la matrícula en un community college local. Compraba mi ropa en tiendas de segunda mano y comía fideos instantáneos, mientras Dominique iba a una costosa universidad privada con el dinero de mis padres. Iba de fiesta todos los fines de semana, faltaba a clases y apenas mantenía una calificación aprobatoria, mientras yo me deslomaba solo para sobrevivir. Parpadeé fuerte, alejando el recuerdo amargo y asfixiante. Estaba de vuelta en mi apartamento de Boston, mirando líneas de código complejo en la pantalla de mi ordenador. Habían utilizado mi lealtad y mi desesperada necesidad de amor como arma en aquel entonces. Habían utilizado mi vulnerabilidad como escudo para su niño de oro. Pero habían olvidado una regla fundamental de la vida: la lealtad tiene una fecha de caducidad, y la mía había caducado hacía mucho tiempo. Ya no era el chico asustado de 17 años que asumió la culpa bajo la lluvia helada. Era un hombre que auditaba cárteles y desmantelaba imperios financieros. Finalicé el script en mi pantalla y guardé. La trampa estaba completamente armada. A la mañana siguiente, el cielo sobre Boston era un gris opaco y pesado, que reflejaba mi estado de ánimo a la perfección. Entré en la elegante sala de conferencias con paredes de cristal de un bufete de abogados de alta gama, ubicado en el corazón del distrito financiero. Me senté frente a la pulida mesa de caoba, frente a Bennett, un socio principal especializado en protección agresiva de activos y planificación patrimonial de alto patrimonio neto. A su lado estaba Silas, un contratista de TI independiente y brillante genio de la ciberseguridad, quien me debía un gran favor por un complicado caso de espionaje corporativo en el que habíamos trabajado juntos 2 años antes. Bennett se ajustó sus costosas gafas de carey. Mirando el esquema detallado que había dibujado en un bloc de notas amarillo, suspiró profundamente, golpeando su bolígrafo dorado contra la mesa. Julian, sabes que esto es muy agresivo, dijo, su voz teñida de preocupación profesional. Podríamos simplemente presentar una orden de alejamiento estándar. Podríamos hacer que un juez bloquee completamente el fideicomiso, haciendo legalmente imposible que ellos siquiera soliciten una transferencia bancaria. Podríamos enviarles un cese y desista. No tienes que caminar directamente a la guarida del león un viernes por la noche.
Una orden de alejamiento es solo un trozo de papel, Bennett, respondí, manteniendo mi voz perfectamente nivelada y completamente desprovista de emoción. Mis padres no respetan el papel. No respetan los límites. Solo respetan las consecuencias severas e inmediatas. Si solo bloqueo sus números y cierro el fideicomiso, aparecerán en mi edificio de apartamentos. Acosarán a mis clientes. Encontrarán otra forma de acorralarme. Necesito detonar el puente mientras están parados justo en medio de él. Quiero que esto termine permanentemente. Bennett me miró durante un largo momento, evaluando la determinación fría e inquebrantable en mis ojos. Conocía mi historia. Sabía lo que me habían hecho. Luego, una sonrisa lenta y aguda se extendió por su rostro. Legalmente hablando, comenzó Bennett, recostándose en su costosa silla de cuero. Si voluntariamente introducen sus propias credenciales en un sistema diseñado para verificar la identidad, y luego intentan una transferencia bancaria no autorizada de fondos robados, eso es enteramente responsabilidad suya. Es fraude bancario de libro. Conlleva graves sanciones federales. Haré que mis contactos específicos en la División de Crímenes Cibernéticos de la Policía Estatal estén en espera mañana por la noche. Cuando esa alarma se active, estarán allí en minutos. Dirigí mi atención a Silas. ¿Puedes construir el sitio espejo? Silas se crujió los nudillos, una amplia y entusiasta sonrisa iluminando su rostro. Dame 3 horas. Clonaré la interfaz del banco hasta el último píxel, el logotipo azul suave, la fuente corporativa exacta, la solicitud de autenticación de doble factor. A simple vista, parecerá exactamente el portal seguro a los millones de Beatriz. Pero en realidad, será un vacío de datos masivo. Cada pulsación de tecla, cada movimiento del ratón y la transmisión de vídeo en vivo de la cámara web de tu portátil serán capturados, cifrados y enviados instantáneamente a las fuerzas del orden. Salí del bufete de abogados con una sensación de sombría y pesada satisfacción. Todo encajaba perfectamente. Tenía el respaldo legal. Tenía la trampa técnica. Y tenía la motivación. Pero antes de poder regresar a mi propia oficina para terminar la jornada laboral, mi teléfono vibró en mi bolsillo. Era un mensaje de texto de Marcus. Marcus era mi antiguo jefe, el hombre que me había contratado directamente de la universidad cuando nadie más quería mirar más allá de mi expediente juvenil. Durante los últimos 5 años, lo había considerado un mentor cercano, casi una figura paterna. Era un hombre rico e influyente en el sector financiero, alguien en quien confiaba profundamente. Su mensaje de texto simplemente me pedía que me reuniera con él para tomar un café rápido en una cafetería de alta gama, justo bajando la calle de mi edificio. Entré en la concurrida cafetería, el rico olor a granos de espresso tostados llenando el aire. Encontré a Marcus sentado en un reservado en la parte de atrás. Se veía inusualmente tenso. Siempre iba impecablemente vestido con trajes a medida, pero hoy su corbata estaba suelta y sudaba ligeramente a pesar del agresivo aire acondicionado de la habitación. Julian, es bueno verte, dijo, saltándose su habitual saludo cálido y firme apretón de manos. Se inclinó sobre la pequeña mesa, bajando la voz conspiradoramente. Escucha. Oí algunos rumores por los pasillos sobre algunas fricciones entre tú y Víctor. Algo relacionado con el patrimonio de Beatriz y el fondo fiduciario. Inmediatamente entrecerré los ojos, mis alarmas internas sonando con fuerza. ¿Dónde escuchaste eso, Marcus? La gente habla, Julian. Mira, te lo digo estrictamente como amigo. No arrastres esto a una batalla legal complicada. Víctor está bajo mucha presión extrema ahora mismo. Podría ser lo mejor para todos los involucrados si simplemente le liberas los fondos del fideicomiso. Mantén la paz. La familia es la familia, ¿verdad? A veces hay que hacer sacrificios por el bien común. Mi pecho se apretó dolorosamente. El aire en la cafetería de repente se sintió muy denso, casi difícil de respirar. Como contable forense, todo mi trabajo consistía en reconocer patrones ocultos y detectar anomalías en el comportamiento humano y en los registros financieros. Marcus no tenía absolutamente ninguna razón lógica para saber los detalles del fideicomiso de mi abuela, ni nunca se interesó por la dinámica tóxica de mi familia, a menos que tuviera un interés financiero masivo en el resultado.
Mi mente revisó rápidamente los archivos de datos que había revisado hace unas semanas para un proyecto separado, aparentemente no relacionado. Marcus estaba fuertemente invertido en un desarrollo inmobiliario comercial masivo en las afueras de la ciudad. Era un proyecto multimillonario, y el contratista principal de ese desarrollo, la empresa de mi padre, la compañía de Víctor, estaba perdiendo dinero a raudales, al borde absoluto de la bancarrota total. Si Víctor se hundía y no cumplía con la construcción, la enorme inversión inmobiliaria de Marcus se derrumbaría junto con ella, llevándose una gran parte de su patrimonio neto por el desagüe. Miré al hombre que me había enseñado a navegar por el mundo corporativo. El hombre que había escrito mis brillantes cartas de recomendación para mi reciente ascenso. No estaba velando por mí. No le importaba mi bienestar, mi salario o la paz de mi familia. Estaba tratando desesperadamente de proteger su propia cartera inmobiliaria. Me había vendido a mi padre. Le había avisado a Víctor que yo planeaba bloquear el fideicomiso permanentemente, razón por la cual Silvia me había llamado presa del pánico ciego ayer por la mañana. «¿Hablaste con él?», declaré. No fue una pregunta. Fue un hecho frío y contundente. Marcus se movió incómodo en el asiento de cuero, negándose a mirarme a los ojos. Miró su costoso reloj. «Julian, tienes que entender el lado empresarial de esto. Si Víctor se hunde». «Entiendo perfectamente», Marcus, lo interrumpí suavemente. Me levanté del reservado, mirándolo con un disgusto puro y absoluto. No levanté la voz, pero el puro veneno en mi tono lo hizo retroceder. «Acabas de hacer la peor inversión de toda tu vida. No me contactes nunca más». Salí de la cafetería, el frío viento de la ciudad golpeándome la cara. La traición escoció fuertemente, un dolor profundo en mis costillas. Se sintió como tener 17 años otra vez. Descubrir que las personas que se suponía que te protegían son las que te empujan delante del tren. Pero también eliminó la última capa persistente de vacilación que me quedaba en el corazón. Todos estaban conectados en esta asquerosa red de codicia. Todos estaban jugando un juego despiadado de apalancamiento, usando mi vida, mi trauma y mi dinero como sus fichas de póker desechables. La tormenta se avecinaba, y yo iba a ser el rayo que quemaría toda su casa. La tarde del viernes finalmente llegó, trayendo consigo una humedad sofocante y opresiva que prometía una tormenta violenta y pesada. Conduje mi coche lentamente por las familiares y sinuosas carreteras de mi antiguo barrio suburbano. Los enormes robles bordeaban las calles, proyectando largas y oscuras sombras sobre el pavimento. La grava del largo y sinuoso camino de entrada crujió ruidosamente bajo mis neumáticos, sonando sospechosamente como huesos rompiéndose en la noche tranquila y tensa. Me detuve en el camino circular de la finca y apagué el motor. Dejé los faros encendidos por un momento para iluminar la gran fachada de la casa. El edificio era una monstruosidad gatsbyesca extensa, con imponentes columnas blancas y una enorme puerta doble principal. Fue diseñada específicamente para proyectar riqueza extrema, construida para impresionar a vecinos y miembros del club de campo que mis padres odiaban en secreto. Pero para mi ojo entrenado, el ojo de un auditor que pasó su vida buscando grietas en los cimientos, la casa gritaba ruina financiera absoluta. Pude ver claramente las grietas profundas e irregulares en el estuco, cerca de la base de los cimientos. La pintura blanca inmaculada de los grandes marcos de las ventanas se desprendía en grandes escamas, descuidada durante años debido a la falta total de fondos de mantenimiento. El césped delantero, una vez meticulosamente cuidado por un equipo de jardineros costosos, estaba cubierto de maleza y plagado de hierbas difíciles de erradicar. La casa era exactamente como mi familia, una cáscara hermosa y arrogante, pudriéndose rápidamente de adentro hacia afuera. Mi teléfono zumbó agresivamente en mi bolsillo. Lo saqué y vi una notificación de correo electrónico de Viven, una compañera de trabajo despiadadamente ambiciosa que había estado persiguiendo mi próximo ascenso a socio principal. Había vertido a propósito una pila masiva de archivos de datos crudos y sin clasificar en mi servidor seguro, hacía solo 10 minutos, exigiendo una revisión exhaustiva para el lunes por la mañana a las 8. Fue una jugada corporativa mezquina y calculada para sabotear mi fin de semana, arruinar mis métricas y hacerme quedar mal ante la junta. Simplemente sonreí, una sonrisa fría y vacía. Deslicé la notificación y puse mi teléfono completamente en silencio.
Los pequeños juegos corporativos de Viven no significaban absolutamente nada para mí esta noche. Su intento de sabotaje era adorable en comparación con la traición que estaba a punto de enfrentar. Esta noche, iba a cazar una presa mucho más grande. Agarré mi pesado maletín de cuero del asiento del pasajero, comprobando el peso del portátil dentro para asegurarme de que estaba seguro. Salí al aire denso y húmedo, y subí los anchos escalones de ladrillo. Antes de que pudiera siquiera levantar la mano para golpear la pesada aldaba de latón, la enorme puerta de roble se abrió en silencio. Era Clara. Clara era la ama de llaves de nuestra familia, una mujer tranquila y observadora que había trabajado para mis padres durante casi 2 décadas. Básicamente me había criado, cuando Silvia estaba demasiado ocupada asistiendo a almuerzos. Ahora se veía mayor, mucho más cansada y desgastada de lo que recordaba. Cuando me vio parado en el porche, sus ojos se abrieron ligeramente con absoluta alarma. No sonrió. No ofreció un saludo cálido. En cambio, me dio una mirada de pura e inalterada piedad y profundo miedo. Sacudió sutilmente la cabeza de lado a lado, una advertencia silenciosa y desesperada, diciéndome que me diera la vuelta, que volviera a mi coche y que huyera mientras aún pudiera. Sabía que algo terrible estaba sucediendo adentro, pero ya no podía huir. Le di un lento y tranquilizador asentimiento, reconociendo su advertencia, y crucé el umbral con confianza hacia el gran vestíbulo. Silvia salió deslizándose de la sala de estar. Llevaba un vestido de seda oscuro que parecía tener al menos 3 temporadas, claramente sacado del fondo de su armario para mantener las apariencias. El aire a su alrededor olía abrumadoramente a lirios baratos y perfume pesado. Era un olor fúnebre, pesado y empalagoso, claramente destinado a enmascarar el olor a yeso húmedo en las paredes y el creciente pánico frenético en la casa. «Julian, lo lograste», dijo. Su sonrisa estaba tensa, parecía dolorosa y antinatural, como un tambor de caja estirado sobre su rostro. No se acercó a abrazarme. No preguntó cómo había sido mi viaje. Inmediatamente colocó una mano fría en mi espalda y me condujo con fuerza hacia el comedor. «Entra, cariño. Te estábamos esperando». Entré en el enorme comedor formal. La larga mesa estaba puesta con la posesión más preciada de Silvia, su costosa vajilla de boda. Fina porcelana de hueso con intrincados bordes dorados, por la que probablemente aún no habían terminado de pagar la deuda de la tarjeta de crédito. Pero la comida servida en esos platos increíblemente caros era increíblemente patética. Era un pollo asado seco, comprado en la tienda, sobre una bandeja barata, rodeado de espárragos marchitos y demasiado cocidos. Era una comida de pobreza extrema servida en una mesa de rey, una metáfora perfecta de sus vidas actuales. Víctor estaba sentado rígidamente a la cabecera de la mesa. No se levantó para saludarme. No me ofreció su mano. Su piel estaba pálida y húmeda, y se sirvió un gran vaso de vino tinto barato de caja con una mano que temblaba notablemente, derramando unas gotas sobre el mantel blanco. «Siéntate», ordenó mi padre, con la voz desprovista de cualquier calidez. Me senté en la silla a su derecha. Coloqué mi maletín de cuero deliberada y cuidadosamente en el suelo, junto a mi silla, asegurándome de que el portátil dentro estuviera a mi alcance inmediato. Luego, la puerta de la cocina se abrió de golpe y Dominique entró. Mi hermano menor parecía un desastre andante. Parecía una portada de una revista médica sobre crisis nerviosas graves. Llevaba una camisa de diseñador arrugada y manchada. Su cabello estaba grasoso y sin lavar, y se mordía violentamente las uñas, la piel alrededor de ellas en carne viva y sangrando. Sus ojos inyectados en sangre recorrían la habitación frenéticamente, como si esperara que el papel tapiz floral se desprendiera y lo atacara. Cuando me miró, no había absolutamente ningún afecto fraternal en su mirada. Solo había un hambre animal, salvaje y desesperada. Me miró como un lobo hambriento mira un trozo de carne. Comenzamos a comer en completo y agonizante silencio. El silencio se prolongó durante lo que parecieron horas. El único sonido en la enorme y resonante habitación era el agudo raspar de los tenedores de plata contra la fina porcelana. El aire estaba tan denso de tensión tácita, que se sentía muy presurizado, como estar sentado en la cabina de un avión segundos antes de que se desplome del cielo. Masticé un trozo de pollo seco lentamente, manteniendo un contacto visual perfecto con Víctor.
De repente, Víctor dejó caer su tenedor de plata. Resonó increíblemente fuerte contra el plato de porcelana, rompiendo el silencio asfixiante como un disparo en una iglesia. Basta de tonterías, gruñó Víctor, apartando su plato con disgusto. Ni siquiera fingía ya mantener la fachada educada de una cena conmemorativa para Beatriz. No te trajimos aquí para hablar de tu abuela muerta. Me lo imaginaba, dije con calma, palmeándome la boca cortésmente con una servilleta de lino blanco. El pollo está increíblemente seco, papá. ¿Qué quieres de mí? Dominique golpeó de repente la mesa de madera con el puño, haciendo tintinear las copas de vino y derramando agua por todas partes. Necesitamos el dinero, Julian. Esta noche, lo necesitamos ahora mismo. Víctor levantó inmediatamente una mano, silenciando a Dominique al instante con una mirada dura y aterradora. Se inclinó sobre la mesa, fijando sus ojos muertos, duros y desesperados en los míos. Tu hermano está en problemas, Julian, susurró Víctor, su voz cayendo a un tono oscuro y áspero que me dio escalofríos. Problemas reales. El tipo de problemas de los que no se puede simplemente huir o ignorar. La tormenta había tocado tierra oficialmente. La fachada estaba completamente destrozada, y yo estaba sentado justo en el ojo de ella, perfectamente tranquilo, esperando que el viento arrancara el techo de la casa. Mantuve mi rostro completamente impasible. No jadeé de asombro. No me incliné sobre la mesa para ofrecer una mano reconfortante o una palabra fraternal de seguridad. Simplemente me quedé sentado en el pesado y sofocante silencio del comedor, esperando que se desarrollara el resto de la propuesta de extorsión. Como contable forense, pasé toda mi vida profesional tratando con mentirosos, estafadores y personas desesperadas que intentaban ocultar sus huellas. Sabía exactamente cómo operaba mi padre. Siempre comenzaba con una amenaza vaga e inminente, intentando medir la temperatura emocional de su objetivo antes de soltar el verdadero martillo financiero. ¿Qué clase de problemas exactamente?, pregunté, con la voz plana, desprovista de cualquier preocupación fraternal genuina. ¿Volvió a estrellar otro coche deportivo caro contra un árbol? ¿Vació otro fondo universitario que pertenecía a otra persona? ¿O finalmente lo atraparon dirigiendo una de sus patéticas estafas de criptomonedas? Dominique se estremeció como si lo hubiera golpeado físicamente en la cara con el dorso de mi mano. Abrió su boca seca para hablar, pero su voz se quebró violentamente, saliendo como un lamento patético y agudo. Esta vez no es un coche, Julian. Es un préstamo comercial. Estaba tratando de iniciar un nuevo negocio, un proyecto de desarrollo inmobiliario comercial en el lado sur de la ciudad. Solo necesitaba algo de capital inicial para iniciar la obra. Los bancos tradicionales no me prestarían dinero debido a mi historial crediticio, así que tuve que buscar en otro lugar. Los bancos no prestan dinero a personas con un historial crediticio de 400, Dominique, declaré fríamente, exponiendo la realidad financiera absoluta de su patética existencia. Los bancos requieren garantías, prueba de ingresos sostenibles y un historial documentado de responsabilidad fiscal real. No tienes absolutamente ninguna de esas cosas. Toda tu vida ha sido subsidiada por Víctor y Silvia. Así que, ¿a quién le pediste prestado exactamente cuando las instituciones legítimas te echaron a carcajadas de sus vestíbulos? Víctor se recostó pesadamente en su silla de madera antigua, la madera crujiendo bajo su peso. El color había desaparecido por completo de su rostro, dejando una palidez enfermiza y grisácea que lo hacía parecer una década mayor. Prestamistas de dinero rápido, Julian. Inversores privados que no presentan la documentación federal estándar. Hombres a los que no les importan los historiales crediticios, las relaciones deuda-ingresos o las regulaciones federales de préstamos. Le pediste dinero a un sindicato de usureros, aclaré, traduciendo su pulido jerga corporativa a la dura y fea realidad del mundo criminal. A ellos les importa la garantía sólida, continuó Víctor, ignorando mi contundente evaluación de la situación. Pusimos toda esta finca como garantía del préstamo inicial para ayudarlo. Se suponía que sería un préstamo puente a corto plazo, solo 6 meses para que se aprobaran los permisos de zonificación, pero el interés se compuso diariamente. Se disparó completamente fuera de control antes de que el proyecto siquiera comenzara. Llamaron al vencimiento de la deuda esta mañana, intervino Silvia, su voz temblando incontrolablemente. Ya no intentaba enmascarar su creciente pánico.
La elegancia performativa que había mostrado en el vestíbulo cuando me saludó había desaparecido por completo. Enviaron hombres a la casa hoy, Julian. Estuvieron justo en nuestro porche a plena luz del día. Nos mostraron fotos. ¿Fotos de qué?, pregunté, genuinamente curioso de cuán profundamente en el lodo mi hermano, el niño de oro, había logrado arrastrarse esta vez. Fotos de mí, espetó Dominique, las lágrimas finalmente desbordándose de sus ojos inyectados en sangre, surcando el sudor grasiento de su rostro. Tienen fotos mías saliendo de mi edificio de apartamentos, fotos mías en el supermercado, fotos mías caminando hacia mi coche. Saben exactamente dónde duermo. Dijeron, si no pago el saldo completo antes de medianoche, no solo se llevarán la casa. Me van a hacer daño, Julian. Van a hacer un brutal ejemplo conmigo. El hombre del porche dijo que empezarían por romperme las manos con un martillo. Miré mi costoso reloj de pulsera. La esfera plateada y pulida captó la tenue y parpadeante luz del candelabro del comedor. Eran exactamente las 8:15 de la noche. Déjame asegurarme de que entiendo esta situación correctamente, dije, hablando lenta y deliberadamente, tratando la conversación como una declaración legal formal en una sala de juntas estéril. Tienen hasta exactamente medianoche de esta noche para transferir a estos criminales violentos su dinero. ¿Cuánto es el saldo final compuesto? $3.800.000, susurró Dominique. La enorme cifra colgaba en el aire estancado como un peso físico que nos oprimía el pecho. Era la cantidad exacta que actualmente había en el fondo fiduciario de la abuela Beatriz. La precisión matemática de su codicia era casi poética en su crueldad. No se habían topado con esta cantidad específica de deuda por casualidad. Habían calculado exactamente cuánto podían extraer teóricamente de mis cuentas, apalancando la cantidad máxima posible de mi herencia para cubrir sus desastrosos y arrogantes fracasos. Eres el único fideicomisario legal, declaró Víctor, su voz pasando de una súplica desesperada a un gruñido áspero y exigente. La máscara de cortesía estaba completamente caída ahora. Ya no había madre dulce. Ya no había trágica cena familiar conmemorativa. Solo había 3 animales desesperados y acorralados en una jaula. Y yo era el único que tenía la llave de su supervivencia. Tienes acceso directo e irrestricto a las cuentas de tu abuela. Sabemos que hay más de $4 millones en esa cartera ahora mismo. Vas a abrir ese portátil de tu maletín. Vas a iniciar sesión en el portal y vas a transferir la deuda al número de ruta que le dieron a Dominique. Mantuve un contacto visual inquebrantable con mi padre. No parpadeé. Ese dinero está estrictamente destinado a una fundación benéfica. Está escrito directamente en los estatutos legalmente vinculantes del fideicomiso. Soy un fiduciario jurado. No puedo simplemente transferir millones de dólares a un sindicato criminal violento para cubrir sus malos hábitos de juego y sus terribles decisiones comerciales. Es ilegal. Olvídate de los malditos estatutos, rugió Víctor, golpeando la mesa del comedor con su pesado puño. El enorme impacto hizo temblar la costosa porcelana y volcó su copa de vino. Un charco de vino tinto oscuro comenzó a extenderse lentamente por el inmaculado mantel blanco de lino, luciendo exactamente como sangre fresca empapando un vendaje. Estamos hablando de la vida de tu hermano. Esta es nuestra casa familiar. Vas a arreglar esto ahora mismo. No puedo hacerlo, dije, manteniendo mi tono perfectamente uniforme y distante. No es mi dinero para regalar. Víctor no volvió a gritar. No volcó la mesa con una rabia ciega, como solía hacer cuando yo era niño. En cambio, se levantó de su silla con una lentitud aterradora y deliberada. Las pesadas patas de roble de su silla rasparon ruidosamente contra el suelo de madera, sonando exactamente como un disparo de advertencia en la habitación silenciosa. Pasó junto a mí, sus pasos pesados y decididos, hasta que llegó a las grandes puertas dobles que daban al vestíbulo principal. Clic. El pesado sonido metálico del cerrojo deslizándose en su lugar resonó por todo el comedor. Fue un sonido final y absoluto de aprisionamiento. Se dio la vuelta, sacó la gran llave de latón de la cerradura y la dejó caer casualmente en el bolsillo interior de su chaqueta de traje. Luego regresó lentamente a su asiento en la cabecera de la mesa. No se sentó. Cogió el pesado cuchillo de carne serrado que descansaba junto a su plato.
No lo blandió salvajemente en el aire. Simplemente se acercó a mí y lo dejó firmemente sobre la mesa, justo delante de mi pecho. El filo serrado captó la luz, brillando con una promesa silenciosa y mortal. Nadie sale de esta habitación, susurró Víctor, inclinándose sobre mí hasta que pude oler el vino de caja barato y el café rancio en su aliento. Nadie se va hasta que la transferencia bancaria esté completa y el número de confirmación esté permanentemente en la pantalla. El aire abandonó inmediatamente la habitación. Esto ya no era una disputa familiar tóxica por dinero. Esto ya no era una súplica desesperada por un rescate. Había escalado instantáneamente a una situación de toma de rehenes con un delito grave. Miré a Silvia. No estaba horrorizada por las acciones de su marido. No le gritaba que bajara el arma. Asentía en silencio, sus ojos duros, brillantes y completamente desprovistos de cualquier instinto maternal. Miré a Dominique. En realidad, estaba sonriendo. Era una mueca cruel y retorcida que recordaba vívidamente de cada vez que me había metido en problemas de niño. Estaban completamente unidos en esta locura. Estaban dispuestos a cometer crímenes federales. Estaban dispuestos a amenazarme con violencia física extrema solo para evitar que su patética y desmoronada fachada de riqueza se derrumbara por completo. Sabía exactamente lo que tenía que hacer a continuación. Tenía que vender el miedo. Tenía que interpretar mi papel a la perfección. Si me veía demasiado tranquilo, si me veía demasiado calculador, Víctor sabría inmediatamente que era una trampa. Tuve que buscar en lo más profundo de mis recuerdos y resucitar al Julian que ellos recordaban. Tuve que convertirme en el chico débil, maleable y aterrorizado de 17 años que había asumido la culpa bajo la lluvia. Forcé mi labio inferior a temblar. Manipulé mi respiración, haciéndola superficial y rápida. Cerré los ojos con fuerza hasta que genuinas lágrimas de pánico fabricado aparecieron en las comisuras de mis ojos. Papá, balbuceé, dejando que mi voz se quebrara perfectamente. Papá, por favor, no hagas esto. Por favor, si inicio una transferencia tan grande sin la documentación adecuada, podría perder mi licencia de CPA. Podría ser investigado por el IRS. Podría ir a prisión federal por malversación de fondos. Estarás absolutamente bien, se burló Silvia, acercándose a la mesa, su tono goteando veneno y absoluto desdén. Eres un contable forense. Escondes dinero para clientes ricos todo el tiempo. Conoces todos los resquicios legales. Puedes esconder fácilmente esta transferencia en un laberinto de papeleo. Deja de ser tan dramático y haz lo que dice tu padre. Dominique me apuntó con un dedo tembloroso y soltó una carcajada maniática y burlona. Míralo. Siempre con su patética rutina de víctima. Solo abre la maldita portátil, Julian, antes de que me corten los dedos. La mano de Víctor se cernió peligrosamente cerca del mango de madera del cuchillo de carne. Golpeó la mesa justo al lado de la hoja. Hazlo. Abre el maletín ahora mismo. Hundí los hombros hacia adelante en una postura de completa derrota y abatimiento. Metí la mano con temblor, desabroché las pesadas hebillas de latón de mi maletín de cuero y saqué lentamente el portátil de mi empresa. Lo puse sobre la mesa frente a mí, justo al lado del charco de vino tinto derramado. Mis padres y mi hermano se inclinaron al instante, cerniéndose sobre mí como una bandada de buitres hambrientos, rodeando un animal moribundo. Abrí la tapa. La pantalla se encendió. Abrí el navegador web y hice clic en un marcador fuertemente cifrado, meticulosamente etiquetado como acceso fideicomiso Beatatriz. Era el sitio espejo exacto que Silas y yo habíamos pasado horas construyendo en la sala de conferencias del bufete de abogados. La página se cargó al instante, mostrando el logotipo azul suave y familiar del enorme banco de gestión de patrimonio. Parecía impecable. Parecía exactamente un portal seguro a millones de dólares. Escribe la contraseña, siseó Dominique, su aliento caliente y rancio contra mi cuello. Hazlo lentamente. Escribí la contraseña con deliberada vacilación, dejando que mis dedos temblaran sobre las teclas para que pudieran memorizar cada carácter. Pulse Enter. El panel de control falso se cargó perfectamente. Justo en el centro de la pantalla, en un texto verde, negrita y tranquilizador, mostraba un saldo de cuenta verificado de exactamente $3.850.000.
Los escuché a los tres aspirar una SAR colectiva. Toda su postura cambió en un instante. El miedo persistente de los usureros fue reemplazado instantáneamente por una codicia pura, inalterada e intoxicante. Estaban mirando su salvación. Transfiérelo, ordenó Víctor. Su voz ronca por el ansia de dinero. Todo ahora mismo. Mi mano tembló violentamente mientras mantenía mi dedo sobre el trackpad. No puedo hacerlo, susurré, jugando mi última carta de resistencia para asegurarme de que cruzaran la línea legal completamente por su cuenta. No lo haré. Quítate del camino, gritó Dominique, empujándome el hombro con tanta fuerza que me desplacé a la mitad de mi silla. Se abalanzó, tomando el control físico completo del portátil. Estaba maniático, completamente consumido por el triunfo de tomar lo que creía que era suyo por derecho. Navegó a la página de transferencia bancaria, sus dedos volando sobre el teclado mientras tecleaba rápidamente el número de ruta y la información de la cuenta del sindicato de usureros de Félix. Escribió la cantidad exacta, $3.800.000. Intentaste quedártelo todo, cabrón egoísta, me escupió Dominique, con los ojos pegados a la pantalla. Intentaste dejarme morir, pero yo gano. Siempre gano. Realmente no deberías hacer eso, Dominique, susurré, mi voz completamente desprovista del miedo que había estado fingiendo hace unos segundos. Ni siquiera me miró. Golpeó su dedo en la tecla Enter. En el mismo segundo en que el dedo sudoroso de Dominique se levantó de la tecla Enter, la atmósfera en el comedor se hizo añicos fundamentalmente. Él esperaba la marca de verificación verde estándar y cortés de una página de confirmación de transferencia exitosa. Esperaba un recibo imprimible que pudiera hacer una captura de pantalla y enviar a los hombres que amenazaban con romperle las piernas. En cambio, toda la pantalla del portátil parpadeó con un tono rojo carmesí, cegador y violento. Una sirena aguda y penetrante ululó directamente desde los altavoces internos del portátil. El sonido fue tan repentino, tan increíblemente agresivo, que Silvia gritó y se cubrió los oídos con ambas manos. La suave interfaz bancaria azul se disolvió instantáneamente, completamente borrada, reemplazada por una pantalla de bloqueo austera y aterradora. Un texto negro en negrita gritaba en mayúsculas sobre el fondo rojo parpadeante, alerta crítica de seguridad. Acceso no autorizado detectado. Datos biométricos y audio capturados. Coordenadas GPS bloqueadas y transmitidas. Fuerzas del orden federales despachadas. Dominique se congeló por completo, con la boca abierta de asombro. Hizo clic frenéticamente en el trackpad, presionando la tecla escape, intentando desesperadamente cerrar el navegador, pero el sistema estaba completamente bloqueado. Silas había construido el código impecablemente. La sirena continuó ululando, resonando en los techos altos del comedor formal. ¿Qué es esto?, exigió Víctor, su voz elevándose en puro pánico mientras miraba la pantalla parpadeante. ¿Qué hiciste? Arréglalo. Presiona el botón de retroceso ahora mismo. No puedo arreglarlo, papá, dije. Lentamente empujé mi silla hacia atrás y me puse de pie en toda mi altura. La postura temblorosa y aterrorizada que había mantenido durante los últimos 20 minutos desapareció por completo. Me enderecé los puños de mi camisa a medida, mirándolos a los tres con un desapego frío y clínico. Ya no era la víctima acobardada en la esquina. Era el verdugo parado en el cadalso. No hay dinero, Víctor, declaré, mi voz cortando limpiamente el caótico ulular de la sirena. ¿De qué estás hablando?, gritó Silvia, su rostro contorsionándose en una máscara de puro y absoluto horror. Acabamos de ver el saldo. Estaba allí mismo en la pantalla. Acabas de iniciar sesión en la cuenta. Era una imagen estática, expliqué, hablando lenta y deliberadamente, asegurándome de que entendieran la magnitud absoluta de su fracaso. Un espejismo digital construido por un contratista de TI muy talentoso. La abuela Beatriz no dejó el dinero en una cuenta vulnerable esperando que ustedes lo robaran. Soy el único albacea. Hace 6 meses, según sus instrucciones legales fuertemente documentadas, doné los $3.800.000 completos a una fundación de investigación del cáncer pediátrico. La transacción fue aprobada por el IRS y un juez federal. Cada centavo se ha ido. Se ha ido desde hace medio año. Las piernas de Dominique cedieron por completo.
Cayó hacia atrás en una silla de comedor, mirando la pantalla roja parpadeante como si fuera un fantasma. No, 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 no. Me van a matar. Félix me va a matar esta noche. Exactamente, Dominique, dije, inclinándome sobre la mesa, apoyando mis manos sobre el inmaculado lino blanco, justo al lado del vino derramado. Toda esta cena fue una trampa desde el mismo momento en que Silvia llamó a mi teléfono, y todos ustedes cayeron directamente en ella con los ojos bien abiertos, impulsados enteramente por su propia codicia. Víctor se abalanzó sobre la mesa, agarrando el pesado cuchillo de carne que había colocado cerca de mí antes. Sus ojos estaban salvajes, completamente desquiciados. Las venas de su cuello se abultaban contra su cuello. Te mataré yo mismo. Te acabaré aquí mismo. No me inmuté. No retrocedí. Simplemente levanté mi mano derecha y señalé con un solo dedo la pequeña luz verde brillante, colocada justo al lado de la cámara web en la parte superior de la pantalla de mi portátil. Sugiero encarecidamente que bajes el arma, Víctor, ordené, mi voz resonando con absoluta autoridad, haciendo eco en las paredes, porque esa luz verde significa que esta cámara web ha estado grabando cada segundo de esta interacción desde que abrí la tapa. El audio de alta definición, el vídeo, las pulsaciones exactas que Dominique escribió, todo se está transmitiendo en vivo directamente a un servidor seguro en la nube federal. Y está siendo monitoreado activamente en este mismo segundo por la División de Crímenes Cibernéticos de la Policía Estatal. Saluda a las autoridades, mamá. Acaban de verte amenazar mi vida, orquestar un secuestro cerrando esa puerta e intentar activamente un fraude bancario federal de varios millones de dólares. El pesado cuchillo de carne se resbaló del agarre sudoroso de Víctor, chocando ruidosamente contra un plato de porcelana y rompiéndolo en una docena de pedazos. La absoluta realidad de la situación se abalanzó sobre él como un maremoto sofocante. Era un hombre obsesionado con las apariencias, aterrorizado por las demandas y la humillación pública, y acababa de cometer múltiples delitos graves federales en una transmisión en vivo del gobierno. Silvia retrocedió de la mesa, cubriéndose la boca con las manos, temblando violentamente. Tú nos tendiste una trampa. Eres un monstruo. Eres el verdugo de tu propia familia. Perdieron el derecho a llamarse mi familia la noche en que me sacaron de ese porche destrozado y me obligaron a asumir la culpa por un conductor ebrio, repliqué, mi voz volviéndose absolutamente helada. Las décadas de ira reprimida, los años fregando inodoros, los años pagando mis propias clases en el Community College finalmente se reflejaron en mis palabras. Destruyeron mi fondo universitario. Arruinaron mi beca académica. Me dejaron fregar restaurantes para pagarme la vida, mientras le compraban a él un coche nuevo. Usaron mi desesperada necesidad de amor como un arma contra mí. Esta noche, solo les estoy devolviendo el favor. La auditoría está completa, Silvia, y ustedes están completamente en bancarrota. Antes de que pudiera gritar otro insulto, un nuevo sonido atravesó la densa humedad de la noche. Al principio fue débil, pero creció más fuerte con una velocidad aterradora. Sirenas, no el ulular digital del portátil, sino el rugido mecánico pesado de verdaderos coches de policía, que descendían por la sinuosa calle suburbana. Luces rojas y azules comenzaron a destellar agresivamente a través de las grandes ventanas delanteras del comedor, pintando las paredes descascaradas con colores frenéticos y caóticos. Dominique comenzó a hiperventilar, agarrándose el pecho, jadeando en busca de aire. Víctor tropezó hacia atrás, mirando desesperadamente hacia las puertas dobles cerradas del comedor, como si intentara calcular una ruta de escape completamente imposible a través de una casa rodeada de policías. Están aquí, dije, consultando mi reloj. 3 minutos de tiempo de respuesta. No está mal para un viernes por la noche. Fuertes, exigentes golpes martillearon la pesada puerta principal de roble de la finca. Una voz retumbó por un megáfono afuera, haciendo vibrar los cristales de las ventanas. Policía estatal, abran la puerta inmediatamente. Víctor rebuscó en el bolsillo de su chaqueta, sus manos temblaban tan violentamente que apenas podía agarrar la llave de latón. Forcejeó con el cerrojo de las puertas del comedor, desbloqueándolas justo cuando el pesado golpe de un ariete destrozó la entrada principal de la casa. La puerta de roble se astilló y cedió con un estruendo masivo. Botas pesadas golpearon el suelo de mármol del vestíbulo. Brillantes linternas tácticas cortaron la oscuridad.
La detective Thorne, una mujer aguda y seria con un chaleco de Kevlar, irrumpió por las puertas del comedor, seguida inmediatamente por el oficial Hayes y otros 3 agentes fuertemente armados. «Nadie se mueva». «Mantengan las manos donde pueda verlas», ordenó Thorne, recorriendo la habitación con su arma reglamentaria desenfundada. Sus ojos se fijaron inmediatamente en Víctor, luego escanearon el portátil con la pantalla roja parpadeante y finalmente se posaron en mí. «¿Es usted Julian?», preguntó, manteniendo su mano cerca de su funda. «Soy yo», respondí con calma, alejándome por completo de la mesa y levantando ligeramente las manos para mostrar que no era una amenaza. «El portátil está seguro, detective. Toda la información ha sido capturada». «Espósenlos», ordenó Thorne, asintiendo a los oficiales. El oficial Hayes agarró a Víctor bruscamente por el hombro, lo giró y lo estampó de cara contra el costoso papel tapiz floral. El sonido de los pesados trinquetes de acero al encajar resonó fuerte en la habitación mientras esposaban a mi padre. Ni siquiera se defendió. Solo miraba fijamente la pared. Completamente derrotado, su legado convertido en cenizas en su boca. Otro oficial levantó a Dominique de la silla. Dominique estaba completamente sollozando, en una crisis histérica total y fea. «No fui yo. Él me obligó a hacerlo. Le debo dinero a Félix. Tienen que protegerme de Félix». Thorne levantó una ceja, sacando inmediatamente una pequeña libreta. «¿Félix? ¿Se refiere a Félix Romero del sindicato del lado sur?» «Bueno, felicidades, chico. Acabas de darnos la causa probable exacta que necesitamos para allanar su operación de préstamos ilegales esta noche. Vas a estar fuera por muchísimo, muchísimo tiempo». Mientras comenzaban a arrastrar a Dominique hacia la puerta, Silvia finalmente salió de su shock. Se abalanzó como un animal rabioso, sus uñas perfectamente cuidadas apuntando directamente a mi cara. «Bastardo desagradecido», chilló, su voz resonando estridentemente en el espacio confinado. «Te llevé en mi vientre. Te alimenté. ¿Estás muerto para nosotros? ¿Me oyes? No eres hijo mío». El oficial Hayes la detuvo fácilmente por el brazo, torciéndolo detrás de su espalda y poniéndole un par de esposas en las muñecas. Ella se resistió violentamente, pataleando y gritando obscenidades que destrozaron por completo su imagen de alta sociedad cuidadosamente cultivada. «Eres una nada», escupió, lágrimas de puro odio corriéndole por la cara, arruinando su costoso maquillaje. «Te excluiremos del testamento. No te dejaremos absolutamente nada. Nunca más pondrás un pie en esta casa. Estás allanando la propiedad». Me quedé perfectamente inmóvil, dejándola gritar hasta que su garganta se secó. Esperé hasta que Thorne y Hayes los hubieran asegurado a los 3 cerca de la entrada principal destrozada, preparándose para sacarlos bajo la lluvia torrencial que acababa de empezar a caer afuera. «Esperen», dije, mi voz cortando el caos. Me agaché y recogí mi maletín de cuero. Los oficiales se detuvieron, sosteniendo a mi madre que luchaba violentamente y a mi padre completamente catatónico cerca de la puerta. Las luces rojas y azules de los coches patrulla parpadeaban rítmicamente a través del marco de la puerta rota, iluminando sus rostros aterrorizados y exhaustos. La lluvia caía ahora a cántaros, una enorme tormenta lavando la finca. Desabroché un compartimento lateral oculto de mi maletín de cuero. Metí la mano y saqué una gruesa carpeta de papel manila legal. La abrí lentamente, extrayendo deliberadamente el momento final y absoluto de su destrucción. Saqué un pesado documento notariado, completo con sellos oficiales del condado y firmas en tinta azul. Caminé lentamente por el comedor, pasando por encima de los trozos rotos del plato de porcelana y el charco de vino derramado, hasta que estuve a solo 2 pies de Silvia. Sostuve el documento en alto para que la dura luz de las linternas de la policía iluminara perfectamente el texto. «No pueden excluirme del testamento, Silvia», dije en voz baja, mi voz completamente desprovista de ira, reemplazada solo por una verdad fría y calculada. «Y ciertamente no pueden prohibirme esta propiedad. Acabas de acusarme de allanamiento de morada delante de varios agentes federales, pero creo que tienes tus términos legales fundamentalmente equivocados». La cabeza de Víctor se levantó de golpe a pesar de las esposas que le ataban las muñecas a la espalda. Forzó el cuello hacia adelante. Sus ojos se abrieron de terror absoluto al reconocer el grueso papel legal texturizado en mi mano.
Hace 10 años comencé a hablar claramente para que la detective Thorne y su cámara corporal pudieran grabar cada palabra. La empresa de bienes raíces comerciales de papá enfrentaba una auditoría masiva del IRS por no declarar las ganancias de capital. Estaba aterrorizado de que el gobierno federal le pusiera un gravamen fiscal masivo a esta finca y la embargara para cubrir sus deudas. Así que, en un brillante acto de cobardía financiera, ejecutó una escritura de renuncia. Silenciosamente transfirió la propiedad legal total de toda esta propiedad directamente a mi nombre, ocultando efectivamente el activo al IRS. Silvia dejó de forcejear contra las esposas. Miró el papel, su respiración se detuvo por completo. Asumió, en su ilimitada arrogancia, que, como yo era su hijo obediente y aterrorizado, básicamente seguía siendo dueño de la casa. Asumió que simplemente podía exigir que se lo devolviera cuando se sintiera seguro. Continué, doblando el documento pulcramente y golpeándolo contra mi palma, pero nunca lo pidió de vuelta y yo nunca lo ofrecí. Soy el único propietario legalmente registrado de esta finca. Tengo la escritura. Pago los impuestos de la propiedad desde una LLC ciega que ustedes ni siquiera sabían que existía. No son dueños del suelo que pisan. El silencio en el vestíbulo fue absoluto, roto solo por el fuerte y rítmico repiqueteo de la lluvia golpeando el tejado y el crepitar de las radios de la policía. Esta es mi casa, susurré, asestando el golpe fatal final directamente a su frágil ego. No solo se enfrentan a cargos federales por fraude bancario, extorsión y secuestro. Actualmente están allanando mi casa, y quiero que se vayan de mi propiedad. Víctor soltó un sonido que era mitad jadeo, mitad sollozo. Fue el sonido de un hombre viendo cómo todo su legado, su riqueza y su libertad se evaporaban en el aire en cuestión de 30 segundos. Había pasado toda su vida valorando el apalancamiento por encima de todo. Había pasado décadas manipulando a la gente, tratando a sus hijos como activos desechables. Y al final, yo era el que tenía todas las cartas. Yo era el que tenía la escritura. Llévenselos, dijo la detective Thorne, sacudiendo la cabeza con disgusto. Hizo una señal a sus oficiales. El oficial Hayes empujó a Víctor hacia la puerta. La lluvia helada empapó inmediatamente su costoso traje a medida. Silvia luchó salvajemente hasta el final, gritando obscenidades en el aire húmedo de la noche, hasta que le forzaron la cabeza hacia abajo y la empujaron bruscamente a la parte trasera de un coche patrulla. La pesada puerta se cerró de golpe, cortando su voz. Dominique estaba completamente en silencio, temblando incontrolablemente con las esposas, mientras la realidad de una sentencia de prisión federal lo invadía. Parecía pequeño. Se veía exactamente como el chico aterrorizado de 17 años sentado en el porche destrozado. Solo que esta vez, no había ningún hermano mayor para asumir la culpa por él. Me quedé en la puerta, el aire cálido y húmedo entrando a raudales en el vestíbulo. Observé cómo las luces traseras de los coches de policía desaparecían por el largo camino de grava, llevándose para siempre el veneno tóxico de mi pasado. Las luces azules y rojas parpadeantes se desvanecieron en la oscuridad, dejándome solo en la enorme y silenciosa casa. Me di la vuelta y regresé al comedor. Miré el vino tinto derramado que empapaba el mantel. Miré la porcelana rota en el suelo. Miré el pesado cuchillo de carne que descansaba cerca de la pata de la mesa. El desorden no me molestó. Por primera vez en 32 años, el aire dentro de esta casa no se sentía sofocante. Se sentía limpio. Se sentía mío. 6 meses después, la pesada y sofocante humedad de aquella noche de viernes no es más que un recuerdo lejano, reemplazada por el frío nítido y mordaz de un duro invierno de Boston. Estoy sentado en el sunroom recién renovado de la finca. El papel tapiz desprendido ha sido completamente retirado, los cimientos de estuco podridos reparados, y los muebles oscuros y opresivos que mis padres atesoraban para proyectar riqueza han sido donados o directamente tirados a la basura. El espacio ahora está inundado de luz natural, líneas limpias y un silencio absoluto y pacífico. Tomo un sorbo lento de té Earl Grey de una delicada taza de porcelana pintada a mano. Pertenecía a la abuela Beatriz. Fue el único objeto de la finca que realmente me importaba. Las consecuencias legales de aquella noche fueron exactamente tan brutales e implacables como había planeado meticulosamente con Bennett, porque toda la confrontación, incluyendo las amenazas de violencia y el intento de transferencia bancaria no autorizada, fue capturada en una transmisión federal en vivo.
El caso de la fiscalía fue absolutamente irrefutable. Ni siquiera llegaron a un juicio completo. Sus costosos abogados defensores echaron un vistazo a la evidencia en vídeo e inmediatamente les aconsejaron que aceptaran acuerdos de culpabilidad para evitar una sentencia máxima. Víctor está cumpliendo actualmente 5 años en una penitenciaría federal por intento de fraude bancario, extorsión y evasión de impuestos. El IRS felizmente añadió los cargos de evasión después de revisar la extensa documentación que yo envié anónimamente a su rama de investigación. Su empresa inmobiliaria en quiebra fue completamente liquidada para pagar sus masivas deudas, dejándolo sin absolutamente nada a su nombre. El hombre al que solo le importaba el poder ahora no tiene ninguno. Dominique está cumpliendo una sentencia ligeramente más larga. Cuando la detective Thorne allanó la operación de préstamos ilegales de Félix Romero, utilizando los números de ruta que Dominique había tecleado tan útilmente en mi portátil, descubrieron una masiva red ilegal de juego y extorsión. La participación directa de Dominique y sus desesperados intentos de ocultar sus huellas le valieron 7 años. Ya no es el niño de oro. Ya no es el atleta protegido. Es solo otro número de preso federal con un mono de prisión. Silvia se destrozó completamente bajo la presión. La pérdida de su estatus social, su riqueza y su preciado hogar le causó un grave colapso psicológico. Evitó la prisión a través de una defensa médica muy agresiva, montada por sus abogados. Pero fue obligada por el tribunal a residir en una institución de rehabilitación psiquiátrica a largo plazo en el norte del estado. Está completamente aislada, despojada de su audiencia, obligada a enfrentar finalmente la realidad de la manipulación tóxica que pasó toda su vida perfeccionando. Y Marcus, mi antiguo mentor, que pensó que podía venderme para proteger su cartera de bienes raíces comerciales. La mañana después de los arrestos, entré en el bufete de abogados, le entregué a Bennett el archivo de auditoría completo, demostrando que Marcus había participado en espionaje corporativo severo y uso de información privilegiada para proteger la empresa de Víctor, y observé cómo Bennett lo envió directamente a la SEC. Marcus fue despedido inmediatamente, sus activos congelados y su reputación en el sector financiero completamente destruida. Apostó por la familia equivocada y lo perdió todo. Dejé la delicada taza de té sobre la pequeña mesa a mi lado. El fuego en la chimenea de piedra crepita cálidamente, ahuyentando el frío invernal. Clara, la ama de llaves, entra tranquilamente en la habitación. La mantuve en el personal, doblando inmediatamente su salario y asegurándome de que tuviera un fondo de jubilación completo y beneficios de salud. Ella es la única persona que me mostró una pizca de bondad genuina en esta casa, y tengo la intención de cuidarla. Me entrega una pequeña pila de correo, dándome una sonrisa cálida y genuina antes de dejarme en silencio. Reviso los sobres, facturas, una suscripción a una revista, un folleto para un evento de caridad local. Y luego, al final de la pila, lo encuentro, un sobre blanco estándar estampado con la tinta inconfundible del sistema penitenciario federal. La dirección del remitente pertenece a Víctor. Observo su letra por un largo momento. Es temblorosa, completamente carente de los trazos audaces y arrogantes que solía usar al firmar cheques. Sé exactamente lo que hay dentro. Es una súplica desesperada. Es una disculpa envuelta en manipulación, una solicitud de dinero para la cantina o una petición para que escriba una carta a la Junta de Libertad Condicional. Es el último y patético intento de un hombre que se ahoga tratando de arrastrar a alguien consigo. Hace 10 años, lo habría abierto. Lo habría leído, llorado y dejado que la culpa me consumiera. Habría creído que la familia requiere un perdón infinito, sin importar cuánto te abusen. Pero ya no soy ese chico. Sin abrir el sobre, sin siquiera romper el sello, me levanto de mi cómodo sillón. Camino hacia la chimenea rugiente y arrojo la carta directamente al centro de las llamas. Observo cómo el papel se riza, se vuelve negro y se disuelve en cenizas. No siento ni una pizca de culpa. No siento nada más que una paz profunda y absoluta. A veces el silencio en esta enorme casa se siente un poco vacío. Pero entonces recuerdo el pesado cuchillo de carne que descansaba sobre el mantel blanco. Recuerdo la pantalla roja parpadeante. Recuerdo la codicia absolutamente salvaje en sus ojos, mientras elegían voluntariamente $3.800.000 por encima de mi vida. Me enseñaron una lección muy dura y muy valiosa esa noche.
La sangre no te convierte automáticamente en familia. El ADN compartido no es un pase libre para un abuso emocional y financiero interminable. La familia se supone que es un santuario, no un matadero. A veces, la única manera de sobrevivir verdaderamente a tu familia es escapar por completo de ella. Tienes que estar dispuesto a encender la cerilla y quemar el puente mientras ellos están de pie sobre él. Porque si no lo haces, eventualmente te quemarán vivo, solo para mantenerse calientes. Hagamos una pausa por un momento. Gracias por quedarte conmigo hasta aquí. Eres realmente increíble. Por favor, ayúdame dándole me gusta al vídeo y comentando el número 1 abajo, para saber que has estado conmigo hasta este punto. Esto no solo ayuda a que más personas descubran esta historia, sino que también me permite saber que mis experiencias significan algo para alguien. Tu apoyo es la mayor motivación para que siga compartiendo el resto de este viaje. ¿Alguna vez has enfrentado algo similar con tu propia familia? ¿Alguna vez has tenido que trazar una línea dura e implacable para proteger tu propia cordura y tu propio futuro? Comparte tu historia en los comentarios de abajo y no olvides darle me gusta y suscribirte para no perderte el próximo viaje. Recuerda, tu paz siempre vale la pena protegerla.